Un momento, me olvidaba. El libro que debía enviarles de Benjamín Zelada, cabalmente, es muy grande. Tiene más de 500 megabytes y me decía un poco difícil mandarlo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es, yo deseara tener hoy día, en este momento, nombrar un coordinador, ¿de acuerdo? Un coordinador del grupo, y yo le mandaría a su email a esta persona para que esta persona se encargue de poder seguir distribuyendo el documento. Es un buen documento el libro que ha escrito Zelada con Wieniawski. No está en castellano, lamentablemente, está en inglés, pero sí vale la pena que ustedes lo tengan. Yo propongo, ¿está la señorita Franco en sala? Buenos días, Doc. Sí, presente. Está presente. Entonces, ¿qué le parece si por unanimidad, nosotros actuamos así, pues, ¿verdad?, al estilo del hermano Evo, por unanimidad la nombramos a usted en el contacto oficial del grupo? ¿Está bien? Está bien, Doc, ¿está bien? Ve, no hay ningún voto en contra. ¿Ha visto usted que eso se llama unanimidad? ¿Ya? Se llama dedazo grande, con otras palabras. Entonces, yo le voy a mandar el libro a su email, por favor, señorita Franco, para que usted lo organice un poco con los colegas para que eso llegue a todos, ¿de acuerdo? Está bien, Doc, perfecto. Le mando mi Muchas correo gracias. por acá o por WhatsApp. Mándeme su correo otra vez por WhatsApp, aunque yo podría conseguirlo a través del sistema universitario, pero mejor escriba en nuestro grupo que tenemos WhatsApp su correo, que yo más tarde le envíe el libro para que usted a la vez empiece la difusión, ¿ya? Yo pienso que es fácil porque usted manda a 10 y 10 mandan a 5 y ya estamos con 50 y el 50 mandan a 3, ya son 150, ¿no? O sea que podemos rápidamente difundir, ¿no? Ahora todo vuela, ¿no? Y es un file muy grande porque tiene muchas figuras, muchas fotos. Es un texto lo más moderno que hay ahorita que yo conozca en lo que se refiere al diseño de obras subterráneas, ¿ya? Y de ese libro, por favor, van a leer con mucho cuidado, van a estudiar sobre todo el capítulo 2, ¿ya? Ok, con esa aclaración hemos definido el problema con la señorita Franco. Le agradezco mucho por la ayuda, ¿eh? Así vamos a avanzar un poco más, porque mire, ya estamos entrando a diciembre. Tenemos que todavía hacer algunas prácticas, etcétera, etcétera. Bien, lo que tienen que quedar bien en la cabecita de ustedes, por favor, que van a leer en ese capítulo 2 del libro que ha escrito Benjamín Zelada con Wieniawski, es la esquematización que han hecho del diseño estructural activo, lo que llaman ellos el DEA, ¿no? Y no nos olvidemos nunca de las 3 fases. Eso es lo más importante, ¿no es verdad? Fase 1, hacemos todos los estudios de campo, caracterizamos bien el terreno. Fase 2, hacemos todo el diseño estructural, si quieren usted, parte del diseño. Y fase 3 es la comprobación en obra, parte del diseño. O sea, nosotros decimos que finalmente una obra subterránea y en general obras geotécnicas se concluye cuando se concluye la construcción de la obra, simultáneamente. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar durante la construcción en la fase 3 las hipótesis que hemos hecho, los valores que hemos asumido para hacer los calculitos estructurales, lo que hemos hecho para predecir un cierto comportamiento, sobre todo desplazamientos y esfuerzos, ¿no es verdad? Tenemos que confirmar todo eso a través de los modelos que se tienen que construir de la obra que estamos estudiando, ¿no es verdad? Y vamos a comparar entonces lo que hemos predicho, el pronóstico, con lo realmente medido. O sea, se tiene que instrumentar entonces la obra, ¿no? Tenemos que tener eso muy claro, yo creo. Esa es la ingeniería moderna, eso es lo que se hace ahora, que además tiene un valor agregado importante. ¿Cuál es ese valor agregado? Es el hecho de que vamos avanzando en la ingeniería, porque vamos comprobando o desechando, mejorando
teorías, modelos que estamos usando en nuestros trabajos de diseño, ingeniería, ¿no es verdad? Ok, entonces ya esto ya habíamos hablado un poquito, estamos en la primera fase, entonces la caracterización del terreno completa. Por favor, hay que recurrir a la unidad 4, donde hemos hablado ya sobre las investigaciones geotécnicas. Aquí solamente me voy a parar un poquito en la planificación de la campaña de campo, para un túnel en este caso en específico. Y la regla de oro está escrita acá, ¿ya? Cuando tenemos ya definido un túnel, se supone que tenemos adelantado además ya el modelo geológico. El geólogo ya ha trabajado desde la geología general, geología regional, geología local, y ya nos ha preparado, puesto a disposición un modelo geológico, o sea, qué geología vamos a encontrar en lo que se refiere a las diferentes litologías y lo que se refiere a las fallas principales, la geología estructural, ¿no es verdad? Datos que necesitamos nosotros para hacer nuestros diseños. Después entramos despuesito a ese tema, ¿ya? Y la regla de oro es aquí, la que está escrita acá, que la sumatoria de las perforaciones, ve, aquí esto está mal. Yo tendría que escribir aquí sumatoria de la longitud de perforaciones. Tiene que ser igual, eso lo bajaré aquí, tiene que ser igual a la longitud del túnel. Cuando se cumple esta igualdad, ¿ya? Resulta ser importante, entonces hemos logrado obtener información y además, ojo, colocar adecuadamente, ubicar adecuadamente los sondeos a diamantina con recuperación de testigos, ¿no es verdad? Aquí hacemos las perforaciones que se llaman wireline, ¿no? Con un dispositivo especial que sin sacar todo el varillaje, extraemos las muestras en forma continua, ¿no? Cada metro y medio vamos a sacando el sacamuestras, el tomamuestras, si quieren ustedes, y vamos almacenando ordenadamente en los testigos, los núcleos de las perforaciones. Entonces, condición 1 es las longitudes, condición 2, colocar adecuadamente los sondeos de tal manera de que podamos cubrir en la medida de lo posible, ¿no es verdad? Toda el macizo que se va a cortar, que se va a excavar con el túnel, donde aplicamos el principio de la inferencia, les llamamos inferencia. Por ejemplo, esta capa acá, ¿ya? Que podría ser unas calizas, es la simbología de calizas. Datos que yo encuentro en este tramo, en la perforación S3, ¿de acuerdo? Puedo, con una razonabilidad muy buena, totalmente aceptable, inferir esta información que voy a sacar de acá con ensayos de compresión simple, ensayos de densidad, etcétera, etcétera. Humedad, no tanto, por la humedad es otra cosa, no es algo intrínseco del macizo rocoso. Vamos a poder inferir a ese tramito acá, ¿no es verdad? Eso se llama inferencia. Y en los túneles ahora, por suerte ya han entendido acá, es hacer los ensayos, las perforaciones horizontales, por lo menos en los portales o los emboquilles, ¿no? Aquí es lo que se muestra acá, ¿ya? Bien, a ver, veamos aquí, aquí nos habíamos quedado en la anterior clase. Veamos ahorita una prospección en un boquillo o un portal de un túnel. ¿Qué nos piden? En este caso es una guía española, ¿ya? Una recomendación sobre campañas geotécnicas para proyectos de carreteras donde está incluido túneles, ¿no es verdad? Están incluidos puentes, están incluidos también la calzada, el estudio del trazo completo de una carretera. ¿Verdad que es recomendable leer esto y usar esta información? Está en la red, pueden encontrarlo, yo pienso, si entran al Ministerio de Fomento España. Si necesitan o no encuentran, me piden y yo se los mando, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, ¿qué nos piden para resolver el problema? Por lo menos nos piden un sondeo a diamantina en portal, por lo menos, no es lo mínimo, estamos así. No me piden hacer 3 calicatas por lo menos.
¿ya? Hasta la profundidad que se puede hacer, ¿no es verdad? 4 o 5 metros. Si usted tiene una máquina, si ya está un proyecto avanzado y hay equipo pesado por ahí, va a usar una retroexcavadora, ¿no? Y además puede subir, hay trincheras para llegar con la máquina acá. Si hace manual, hasta donde pueda, se puede acabar manualmente, ¿no es verdad? Además nos piden, y eso es importante, 3 líneas de refracción, 2 líneas que las vamos a ubicar, que se van a sobreponer en el eje del túnel, ¿de acuerdo? Y una perpendicular a la dirección, al eje del túnel. De tal manera y ubicadas de tal manera de que corten, de que crucen, de que contengan el sondeo, la perforación adamantina, aquí, ¿de acuerdo? Porque con esa información adicional, entonces, vamos a poder interpretar mucho mejor la información de la refracción geofísica como tal. Ven ustedes entonces, y es lo que tenemos que hacer. Y cuando hablamos del sondeo a diamantina, ese sondeo a diamantina se lo debe realizar hasta llegar a un punto que está aquí, bueno, aquí hablan en forma genérica, pero está por lo menos una vez más por debajo de la dimensión característica del túnel que vamos a hacer. Aquí la dimensión característica del túnel es normalmente para túneles carreteros es el ancho, ¿ya? Son 9,4, 9,6 para la sección boliviana. O sea, grosso modo nos bajamos 10 metros. Esa perforación sí tenemos que hacerla, nos va a dar mucha información para saber qué vamos a hacer acá. Y la distancia, ¿dónde coloco esto? Ellos recomiendan, podemos aceptar, aunque siempre puede haber variaciones cuando ya se hace en detalle la definición final de dónde voy a hacer la perforación, por lo menos una vez es esa distancia, el diámetro, ¿ya? Desde la intersección de la clave del túnel con la superficie del terreno. ¿Ya? Ok, son guías, ¿no? Es una guía, recomendaciones, que nos ayudan a definir qué vamos a hacer en el campo, qué información vamos a obtener. ¿Ya? Ok. Segundo punto importante que vamos a ver aquí es que es bien importante, a decir verdad, es estudiar y definir, tenemos que definir a priori de antemano en cada una de las progresivas del túnel el estado geostático o primario de esfuerzos. Y hemos dicho, una de las complejidades de una obra subterránea radica cabalmente en el hecho de que empezamos a intervenir, o sea, a excavar, a extraer roca, macizo rocoso, la sustancia de rocosa, en un macizo que ya está sometido a un cierto estado de esfuerzos. Ya está, ya hay, o sea, no partimos de cero, sino partimos de un estado inicial que es cabalmente el que genera la gravedad, genera todas las fuerzas remanentes que han quedado de fenómenos que ha habido en el pasado de plegamientos, de roturas, de compresión, etcétera, etcétera. Todos los fenómenos que hemos tenido desde hace millones de años, ¿no? El primero que tenemos es en Bolivia, en los Andes, sobre todo es el fenómeno que lo llamamos herniano, de hace 450 millones de años, que ha fracturado la roca, que ha creado pliegues, que ha modificado la posición de los estratos y la posición también de los sistemas de discontinuidad. ¿No es verdad? Esto es importante. Bien. ¿Qué ocurrió tectónicamente? Es lo que tenemos que investigar un poco y lo hacemos o lo hace básicamente el geólogo para nosotros, ¿no es verdad? Es dominante este estado de esfuerzos, ¿ya? Porque al retirar material estamos creando nuevas condiciones de equilibrio, ¿no es verdad? Y eso tiene que llegar a estabilizarse, tiene que estar nuevamente un nuevo estado de reposo. Con otras palabras, estamos pasando de un estado de reposo inicial, o sea, de equilibrio, perdón, no reposo, está todo en reposo, de equilibrio, a un otro estado de equilibrio, llamémoslo 2, después de la excavación y la colocación de las medidas de
mantenimientos que son normalmente necesarias, ¿ya? Este concepto es bien importante. O sea, pasamos de un estado de esfuerzos 1 a un estado de esfuerzos 2. Eso que esté muy claro, por favor, ¿ya? Y para eso necesito conocer ese estado inicial, ¿verdad? Bien, tenemos que aproximarnos. De hecho, para grandes proyectos, una caverna importante, por ejemplo, vamos a hacer ensayos in situ para definir cuál es el estado real de esfuerzos y allá donde vamos a hacer la excavación. Pero genéricamente, veamos un poco lo que ocurre, lo que ha ocurrido en una parte de la corteza terrestre para conocer un poco la relación entre de los esfuerzos principales. O sea, estamos buscando entonces los esfuerzos principales. Y de hecho vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver cómo actúa la erosión, la formación de valles. ¿De acuerdo? Podemos nosotros suponer, por ejemplo, que 100 millones de años, hace mucho tiempo, eso es mucho más difícil de estimar, ¿no es verdad? Pero sí tenemos la capacidad de hacer algunos modelitos. Empieza a haber aquí un proceso de formación de este valle, ¿de acuerdo? Donde, lógico, vamos perdiendo el peso del material que había acá. Si estamos analizando este punto acá, este punto que está marcado aquí con un cuadradito, ¿no es verdad? Esta fuerza va desapareciendo, ¿no es verdad? A ver, nuevamente, no estoy muy coherente para que esté claro con ustedes. Lo que estamos buscando acá es conocer los esfuerzos primarios, principales, en el punto donde voy a hacer mi túnel, ¿de acuerdo? Y normalmente asumimos, a no ser que el caso sea muy concreto, cuando estamos así en profundidades, asumimos generalmente que tenemos un esfuerzo principal, sigma z, según las que va a ser generado por gravedad, esfuerzos principales sigma x y sigma y, aquí en un plano horizontal, ¿ya? Es lo que suponemos. Claro que esos van a sufrir un cierto giro de acuerdo a la posición en el punto en el cual nos encontramos, ¿ya? Es lo que vamos buscando. Este caso del efecto de la topografía es bien claro, ¿no es verdad? Ha desaparecido todo esto. Aquí no ha habido el fenómeno necesario de desconfinamiento, entonces vamos a tener que el esfuerzo vertical va a ser menor al esfuerzo principal horizontal, ¿no es verdad? Y es lo que ocurre en sí, porque es el efecto de la topografía, juega un rol importante, ¿no es verdad? Pero llego yo a esta topografía debido a efectos de erosión, sobre todo, se va cortando, se van formando los valles. Y no nos olvidemos que en todos los Andes, sobre todo en la cordillera oriental, los valles todavía son jóvenes, no han llegado todavía a un periodo de madurez, como dicen los geomorfológicos, los que estudian la geomorfología, ¿no es verdad? Eso significa entonces que el fenómeno que les explicaba aquí se va a dar debido a través de la erosión. Inicialmente aquí estoy, supónganse, en equilibrio, ¿no? Donde el esfuerzo vertical es igual al esfuerzo principal horizontal. Desaparece todo este material, no ha habido libertad del desconfinamiento, entonces resulta que los esfuerzos horizontales van a ser mayores a los verticales. Y de verdad que nos interesa mucho conocer este coeficiente, que es el coeficiente llamado KO, o el coeficiente de empuje de reposo, también lo llamamos, ¿no? Eso han visto en la mecánica del suelo. O efectos de las discontinuidades. Debido a las fallas, y enseguida vamos a repasarlas un poquito las fallas, vamos a tener diferentes relaciones entre los esfuerzos principales. Bueno, en este caso de eso ya les estoy mostrando algo, ¿no? Que cuando se tiene aquí una falla de este tipo, no, aunque este dibujito no está tan bien. Enseguida, vuelvo enseguida a las discontinuidades. Ahorita Ramírez y compañía, este librito que ya lo tienen ustedes, se los he mandado, estoy seguro. La mecánica de rocas, fundamentos en ingeniería de taludes, ¿ya? Ok, pero un ratito que esto no está tan bien.
Porque si yo tengo aquí una falla inversa, donde un bloque cabalga sobre otro, tengo otro tipo de relación de los esfuerzos. Esto, anótense, por favor, está mal. Esto está mal. Porque esta distribución de esfuerzos, donde dice que el esfuerzo vertical es mayor al esfuerzo horizontal, eso es para una falla normal, no para una falla inversa que está dibujada acá. ¿Ya? O sea, aquí, mire, así ocurre, recién analizando con calma las figuras y textos de otros especialistas, uno se puede dar cuenta de que hay algunas dificultades. Bien, veamos lo que ocurre entonces, lo que vamos a tener acá, lo que vamos a estudiar como tal. Y esto, de hecho, ya lo puse aquí para enseñarles cuando ya hacemos análisis, ¿verdad? Que no logramos hacer en esta clase, por favor, no llegamos ya a ese detalle de aplicar modelos numéricos y modelos que me permitan simular todo lo que ha pasado. Pero es lo que normalmente se hace. Como idea, esto es excelente tenerlo acá. Lo primero que vamos a hacer es tratar de simular con elementos finitos. Aquí tengo y aquí esto se ha hecho bidimensionalmente, ¿no es verdad? Es todo, vamos a estudiar todo este volumen en 2D, ¿no? Suponiendo entonces una deformación plana, ¿ya? Eso quiere decir que estamos tomando que las deformaciones perpendiculares al papel, ¿verdad? Son iguales a 0. Tenemos que definir muy bien los puntos, las condiciones de borde, ¿no? Y aquí lo hacemos, ustedes ya usan SAP, TAPS, han hecho algo de elementos finitos, estoy seguro, en alguna materia. ¿Han aplicado alguna vez ya elementos finitos para medios continuos? No de elementos básicos, que es la barra, que se han usado en el SAP y en el TAPS, por ejemplo. ¿Han aplicado alguna vez ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿Me están escuchando? No todavía, doctor. No han visto absolutamente nada, ¿no? Recién verían algo en una materia que recién la van a hacer, que se llama elementos finitos, o análisis numérico, no, elementos finitos la llaman, ¿no? Sí. Claro, y ese es nuestro gran problema, es la pelea que tengo ahora de que esa materia la dan al último semestre cuando la necesitamos antes, y tenemos una clase que se llama análisis numérico, el quinto semestre, sexto semestre, ¿no es verdad? Y ahí no vemos nada todavía. O sea, nuestro programa tiene que ser reformulado, ¿no? Uy, tenemos muchas dificultades. Pero, ok, pero anótense un poquito. Las condiciones de borde son bien importantes cuando hacemos elementos finitos, ¿ya? En este caso no se ve muy bien esta figurita, pero las condiciones que ponemos en las verticales normalmente suponemos que va a haber 2 grados de libertad, ¿ya? Que aquí va a poder, imagínense que son puntos de apoyo, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer que va a haber la posibilidad del giro y la posibilidad del desplazamiento vertical. Esas son las condiciones que vamos a poner en estos límites verticales. Y en el horizontal, ¿de acuerdo? Vamos a suponer de que solo hay 1 grado de libertad, que va a haber solamente giro, pero no va a haber desplazamientos. Los desplazamientos son iguales a 0. O sea, son puntos fijos. Es como una verdadera bisagra que usamos en las obras lineales, ¿no? En las obras básicas que hemos estudiado en isostática e hiperestática como tal, ¿no? Y colocamos acá entonces la geología que deberíamos tener. Va a variar un poco el peso unitario, el peso específico de la roca, y es el punto inicial. ¿De acuerdo? Y con ese caso inicial vamos a estimar, calcular, de acuerdo a la ley constitutiva que adoptemos. Normalmente va a ser una ley elastoplástica, elastoideal plástica, y vamos a pasar a una segunda etapa donde vamos a eliminar toda esta, vamos a retirar entonces del modelo todo lo que está por encima de esta línea que corresponde
terreno natural actual, ¿no es verdad?, donde estamos trabajando. O sea, llegamos a este caso. Y claro, ya hemos generado un estado de esfuerzos que va a ser diferente al inicial, ¿no es verdad? Va a ser diferente al inicial. Y que este estado de esfuerzos que vamos a obtener acá, que va a tener entonces un campo de esfuerzos y un campo de desplazamientos, es lo que nosotros llamamos, lo que yo llamo el estado geostático primario. De aquí estamos partiendo. Y para llegar al tercer caso, es todas unas técnicas que ya no las vamos a hacer, aunque sí vamos a hacer una clase de unas, como parte de la práctica, si quieren ustedes, y la va a dar, les voy a explicar un poco esto del ingeniero, no, si yo tengo tiempo yo lo hago, sino el flamante ingeniero Pablo Henry Frías, les va a explicar un poco sobre esto. Él es flamante ingeniero, les digo, porque Pablo defendió ayer su proyecto de grado. Es un lindo proyecto de grado sobre micropilotes post-inyectados con lechada de cemento, en forma bárbara, dicen grouting en inglés, micropilotes gratuados. A ver, aquí tengo el documento del colega. Lo llaman grautear. Es un nuevo verbo. ¿Qué os parece? Bonito, ¿no? Grautear. Un barbarismo tremendo, ¿no? Grautear. Bien, entonces, y aquí llegamos al segundo estado de equilibrio, ¿no? O sea, cuando ya hemos excavado, hemos retirado este material. ¿Ya? Bueno, es todo el procedimiento que vamos haciendo, o sea, vamos haciendo, simulando en todos los fenómenos por etapas, y en este caso desde el inicio, digamos, pensando cómo fue algo hace 100, 200, 300 millones de años, ¿no? Para llegar al actual, el perfil actual del terreno, y finalmente con ese perfil actual del terreno sacamos el material acá, y es toda una técnica. Además, cómo vamos simulando matemáticamente un fenómeno. Y nos aproximamos razonablemente a lo que ocurre realmente en los hechos, en la realidad, en la construcción de la obra. ¿Ya? Ok. Esto está, les decía, bien importante. Cuando tengo una falla de cabalgamiento, ¿qué es lo que está escrito acá? O sea, aquí se han equivocado un poquito. Lo que ha cambiado aquí, vamos a tener que cambiar nosotros la figurita, es esa dirección de las flechitas que me indican la dirección del movimiento. Normalmente estamos hablando de fallas, las estudiamos aquí en un corte vertical, ¿no? Están al revés las flechitas. Esta flechita debe ir para abajo, es el bloque que cae, que se desliza, y es el bloque, bueno, lo marcamos hacia arriba, es el bloque que no está moviendo, digamos así, ¿no? Cuando tenemos una falla normal, es lo que les estoy diciendo acá. Las flechitas son así, ¿verdad? En este caso, o me estoy equivocando yo con lo que les estoy diciendo, no puede ser, ¿no? Ya, está bien. En este, a ver, ya olvidémonos de la figurita de la anterior lámina, ¿ya? Y empecemos desde arriba. Aquí claramente mostramos una falla de cabalgamiento. Y la primera característica de una falla de cabalgamiento o inversa, y además fíjense el nombre, ¿no? Cabalgamiento. Quiere decir que el bloque superior, cabalga, se sobrepone, se mueve sobre el bloque inferior. Aquí está la falla, ¿no es verdad? Y este fenómeno de falla inversa, que está muy bien marcado en los mapas de la GeoBOR, en los mapas geológicos del mundo entero, con unos dientecitos triangulares, ¿no es verdad?, que indican el bloque que ha subido, que ha cabalgado, que se ha subido, ¿ya? Para ese caso tenemos siempre esta desigualdad. De aquí, cuando estamos cerca a una falla inversa, podemos suponer entonces, ya de hecho, que el esfuerzo horizontal es mayor al esfuerzo vertical. O sea que todavía nos va a faltar aquí entonces
calcular estos esfuerzos, ¿no? Esfuerzos que son los esfuerzos primarios. O sea, muy cerca en el ambiente de una falla inversa, tenemos esta desigualdad. ¿Ya? Que esté claro eso. Aquí tengo la falla normal. ¿Y cuál es la falla normal? Es aquella donde se descuelga, cae una parte del bloque. Aquí está la falla y uno de los bloques cae. ¿Ya? Ok. Esta falla además está caracterizada por tener una pendiente, un buzamiento alto. A veces la llamamos también falla subvertical, en contra a la falla de cabalgamiento inversa, que es subhorizontal. Está más pegada hacia el horizonte. O sea, este ángulo de acá, ¿no? Este ángulo de acá, entonces, es menor a 45 grados, de hecho, y va a ser menor a 30 grados, 20, 30 grados, ¿sabes? En cambio, la falla normal es subvertical. Y esto nos indica que se cumple esta desigualdad, que el esfuerzo horizontal es menor al esfuerzo vertical. ¿De acuerdo? O sea, cuando estamos cerca de una falla normal, entonces, de hecho, tenemos que considerar estas condiciones que nos muestra la naturaleza. Más ampliamente verificado con mediciones que se han hecho en campo, como tal. Un tercer tipo de fallas que hemos repasado rápidamente en la geología y ustedes han estudiado con mucho cuidado hace muchos años también, ¿no? Para muchos debe ser 3, 4, 5 años, con el ingeniero Julio Torres. Han estudiado ustedes esto, ¿no? Tenemos la falla en dirección, usan los españoles, mejor es hablar de la falla de desgarre, que es una falla donde se mueven los bloques, pero ya en un movimiento horizontal. Aquí estamos hablando de un movimiento vertical, ¿no es verdad? Aquí es horizontal. Y donde sí ya tenemos que considerar los esfuerzos principales en las dos direcciones en el plano horizontal, o sea, en el plano 1 y en el plano 2, ¿no es verdad? Y aquí se va a cumplir esta desigualdad. Para que ocurra este fenómeno de la falla en dirección o de desgarre, entonces uno de los esfuerzos horizontal va a ser menor al vertical y el otro esfuerzo principal va a ser mayor al vertical. Tenemos que considerar, enseguida les voy a mostrar, sí les voy a mostrar como ejemplo una falla de desgarre sensacional que se ha encontrado en el lugar donde se va a construir el túnel Casaderos, en la ruta Jaime Mendoza, y esperemos que eso ya empiece a caminar, ¿no? Ese proyecto, porque la carretera ya casi está lista, falta muy poco, creo que ya está prácticamente toda asfaltada desde Sucre hasta Ipati, o sea, cruza transversalmente todo el departamento de Chuquisaca, ¿no es verdad? Primero se va un poco hacia el sur, después se va totalmente hacia el oriente, hacia el este, ¿no es verdad? Entonces, tenemos que considerar. Bueno, y finalmente tenemos pliegues, ¿no? Y cuando tenemos pliegues de este tipo, de aquí sí vamos a poder deducir de acuerdo a la dirección. El pliegue es bien fácil de verlo, ¿no? Tenemos anticlinal, tenemos inclinal, entonces vamos a usar esta información que lo hace para definir nuestras desigualdades como tal, ¿de acuerdo? Entonces aquí de hecho vamos a saber de que el esfuerzo principal en el pliegue es perpendicular a los ejes del pliegue. Aquí están los ejes del pliego bisagras, ¿no? Claramente. Y además tengo esta desigualdad. O sea, que si yo compongo esto, si quieren ustedes entonces, tengo que el esfuerzo horizontal
perpendicular o paralelo al eje del pliegue, de los pliegues, ¿no es verdad? Que es este sigma H2. Es menor al esfuerzo horizontal, paralelo, o digo perpendicular a los ejes del pliegue. Vemos aquí claramente en esta figurita. Y a la vez este esfuerzo horizontal, que es mayor al otro esfuerzo perpendicular, ¿no? Resulta ser mayor que el esfuerzo vertical. ¿De acuerdo? Bien, son las cuatro singularidades principales estructurales geotécnicas que se obtienen de la observación, del estudio de campo, imágenes satelitales, imágenes aéreas. Ahora se usan no tanto dron porque la escala no es muy grande. El dron nos da imágenes mucho más detalladas, más pequeñas, ¿no? Un dron que vuela 100 metros nos cubre una superficie relativamente baja de la corteza terrestre, ¿no? Esta es la llave entonces, para estudiar el efecto de la tectónica con sus cuatro características fundamentales, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora, aquí hemos hablado de esfuerzos verticales, esfuerzos horizontales, pero ¿cómo los calculamos? ¿Ya? Y fue ya Hookenbraun, el año 80, en este libro que es extremadamente seminal, que es el primero ordenado moderno sobre obras subterráneas, que mientras tanto ya tiene 41 años, ¿no? Y sigue siendo totalmente vigente. Claro que se ha avanzado mucho en muchos campos, ¿no? Pero es un libro que hay que leerlo, si quieren ustedes, porque nos da mucha información en cómo se concebía, cómo se llegó a romper el empirismo y lo que se tenía de conocimiento en esa época. El mérito de este libro es que resume magistralmente todo el estado del arte de ese momento, ¿no? Y cuando hablamos de estado del arte, estoy hablando de la parte teórica y la parte práctica, ese estado del conocimiento en general. Es lo que llamamos estado del arte. ¿No es verdad? Ok. Mediciones que se hacen en varios países, sobre todo en Australia y en Sudáfrica, donde se tienen minas a mucha profundidad, ¿no es verdad? Se llegó a ver esta relación entre la tensión esta vertical, tensión o esfuerzo, ¿no? Estamos hablando de sinónimos, ¿no? Tensión, sinónimo de esfuerzo, ¿no? Tensión vertical y la profundidad. Y se llega a una correlación razonable. Fíjense ustedes, todos los puntos son puntos de medición, ¿no? Sería esta línea, bueno, que tiene la probabilidad de ocurrencia un 50%, ¿no es verdad? Que es una relación sencilla entre la profundidad y un coeficiente que en este caso resulta ser prácticamente el peso unitario del macizo rocoso. O sea, nos sale 27 kilonewtons metro cúbico. Claro, aquí, ojo, esto está en megas, ¿no? Por eso el 0,027. No se olviden nunca, por favor. Cuando hacemos una correlación entre magnitudes, hay que hacer posible de que estas correlaciones sean adimensionales, ¿no es verdad? Y si no son adimensionales, tengo que escribir muy claramente las unidades que estoy usando. ¿Sí? Es bien importante, ¿no? Aquí todavía no se emplea ese sano principio, digo yo, de unidades de una expresión adimensional. Por ejemplo, ahora modernamente, si nosotros queremos escribir esta ecuación, lo que tendríamos que hacer es escribir sigma b, que sería entonces evidentemente esta tensión vertical, va a ser igual a un coeficiente, llámelo A, ¿ya? Por H, la profundidad de metros, evidentemente, dividido por una tensión normativa que normaliza, ¿ya?
por una tensión normativa, tiene que ser por una tensión normativa, para que nos dé finalmente para que cuadren las unidades de la ecuación. Pero aquí está la ecuación, si están sus unidades ya está bien, ¿no es verdad? Totalmente válido. Por eso aparece entonces este valorcito acá, porque estamos en cuenta la tensión vertical en megapascal. O sea, de hecho, y esto vamos a asumir. Aunque vean ustedes que en la parte que a nosotros nos interesa en obras civiles, porque es para toda la minería, donde han llegado a hacer mediciones definitivamente hasta casi 2.700 metros, por si acaso. Han hecho mediciones. O sea, hay algunas minas en Sudáfrica, minas de diamante, que han bajado ya esas profundidades, ¿no? Que tecnológicamente es muy difícil ese trabajo, esa excavación. La gente no puede estar mucho tiempo ahí abajo en cámaras especiales de presión, etcétera, etcétera. Bajan rápido, trabajan. Creo que la norma sudafricana pide que no estén más de hora y media trabajando y tienen que volver a salir, volver a aclimatarse a nuevas presiones, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero tenemos esto. Y además tenemos algo más importante, es la gradiente de las temperaturas. Sabemos, eso ustedes han estudiado también ya la geología general, les han tenido que decir, es de que tenemos una gradiente promedio en la corteza, en la litosfera, de alrededor de 3 grados cada 100 metros. 3 grados cada 100 metros. Eso también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y nosotros, claro que tenemos que tomar en cuenta en nuestras obras, que alguna vez como Misikuni han ido a más de 1.000 metros, ¿no? Porque tenemos encapes en el trasvase de Misikuni que llega a 100.000, casi 1.200 metros, ¿no? Ahí sí, claro que tenemos temperaturas más altas, ¿no es verdad? Se necesitaba ya refrigerar un poco el túnel, o sea, necesitábamos una ventilación para refrigerar el túnel, entre otras palabras, ¿no? Bombear aire fresco, digamos, y retirar el aire que caliente. Las rocas eran tibias. Cuando se hizo el túnel de Misikuni sentíamos que las rocas eran tibias. Ok. Y si vemos nosotros datos para encontrar el esfuerzo, la tensión horizontal, este K, esta figurita está adelantado aquí porque que estoy un poco adelantado acá, porque esa definición es bien importante, ¿no es verdad? Que debería estar acá, pero está escrita muy bien acá, ¿no es verdad? Este K, que es la relación entre la tensión horizontal y la llaman media, y la tensión vertical. Y aquí vemos que sí hay una dispersión fenomenal, muy grande, ¿no es verdad? Son datos que corresponden a información donde se encontró y se encontró esta correlación. Buen acercamiento, si quieren ustedes. No he hecho nunca el ejercicio porque no está publicado, pero aquí debe tener un R al cuadrado, es coeficiente de correlación, que debe estar por encima de 0.75, tal vez, viendo los datos, tal vez 0.80, ¿no? Pero valdría la pena hacer ese ejercicio, si quieren ustedes, ¿ya? Ok, aquí vean ustedes esa gran dispersión que hay de la tensión horizontal, ¿ya? Bien, y bueno, lo que sí se ha hecho acá, sabiamente diría yo, es escribir estas funciones límites, ¿no? Que abarcan todas las mediciones experimentales que se han podido hacer. O sea, fíjense ustedes que aquí no estamos, no tenemos una definición clara de lo que va a ser el esfuerzo o la tensión horizontal como tal. Y tener que asumir entonces varias hipótesis. Y esta es una de las hipótesis que tenemos que confirmar en la tercera fase de nuestro diseño, ¿no es verdad? Durante la construcción. Es una hipótesis de salida para nuestros cálculos, nuestras predicciones, que tiene que ser confirmado en cuanto trabajemos
hagamos mediciones y apliquemos todas las mediciones y comparemos lo que hemos predicho con lo que estamos midiendo, ¿no es verdad? Bueno, tenemos aquí dos funcioncitas, ¿no? Aquí nos ha escrito una tercera función que nos ofrece Shorey, enseguida la vamos a ver, para aproximarnos al problema. Bien, son los problemas entonces, ¿no es verdad? Hay que encontrar SCAO, que es la relación entre los esfuerzos horizontales y los esfuerzos verticales, si quieren ustedes. ¿Ya? De hecho, este ya está definido. Esto está demostrado. La ecuación que escribo acá está demostrada acá, con mediciones, experimentalmente. Que el esfuerzo o la tensión vertical es aproximadamente el peso unitario del macizo rocoso por la profundidad. ¿De acuerdo? Claro, y ustedes ven aquí claramente, si uso bien las unidades, voy a tenerla bien definido entonces esfuerzo vertical. Bien, ¿qué hipótesis tenemos entonces? Cuando tenemos profundidades someras, poco profundas, podemos, por ejemplo, asumir un comportamiento elástico. Y si asumimos un comportamiento elástico, entonces vamos a deducir, ya no les presento la deducción, pero acepten que eso está bien, va a encontrar este coeficiente de empuje, digamos, así lo llama, en la mecánica del suelo lo llamamos, que va a ser una función del Poisson, que es el coeficiente de la relación de las deformaciones transversales respecto a la principal. Ese es el coeficiente de Poisson. Que en macizos rocosos no va a variar mucho. Más abajo vamos a hablar vamos a estimar este Poisson en función al RMR de Wieniawski. ¿Ya? Hay una formulita que Wieniawski ha propuesto y que la usamos en la práctica. ¿Ya? O vamos a usar la formulita de Shorey, esta formulita de Shorey, donde hace intervenir además el módulo de deformación. ¿Ok? Esa profundidad H, ¿no? El módulo de deformación macizo rocoso, la profundidad H. Es una formulita que la usamos más de una vez, introducimos valores y vemos si hay mucha diferencia, si no hay mucha diferencia, y en base a eso vamos a trabajar como tal, ¿ya? También a veces usamos la hipótesis de Heim. Heim es un geólogo austriaco que trabajó mucho en estos temas y que nos dice, ya a profundidades grandes, tenemos un estado prácticamente hidroestático de los esfuerzos. O sea, se refiere hidrostático a la ley de Pascal, ¿no es verdad? Y en ese caso, entonces, nos dice que el esfuerzo horizontal es igual al esfuerzo vertical. Por lo tanto, KO va a ser igual a 1, ¿no? O sea, aquí tenemos una gran incertidumbre, entonces, en todas las concepciones de calculitos que podamos hacer, ¿ya? Y vamos a recurrir a este tipo de herramientas. Y en los cálculos en sí, cuando hacemos ya cálculos numéricos, porque analíticos nos es mucho más difícil, aunque podemos también para un caso de comportamiento solamente elástico suponer que va a haber solamente una relación bien definida y lineal entre deformaciones unitarias y esfuerzos. En ese caso, evidentemente, podemos tener soluciones de algunos casos sencillos con KO mayores o menores a 1, como tal, ¿no? Y ese tipo de análisis, que son análisis de sensibilidad, sí lo hacemos con mucha frecuencia y los tenemos que hacer en la práctica, porque aquí está cabalmente la incertidumbre número 1 grande que tenemos, ¿no? O sea, aquí les muestro entonces una incertidumbre bien grande que tenemos. Esfuerzos geostáticos primarios, esfuerzos, o sea, el punto de partida inicial. Y vamos a tener que recurrir a todo lo que está a nuestro alcance, incluyendo la geología estructural. Bien, una vez tenemos toda esta información
y tenemos todos los trabajos de campo que hemos hecho, de laboratorio. Ya no voy a repetir eso acá, eso hay que ver hemos charlado sobre eso en la unidad 5, ¿no es verdad? Hay que repetir un poco, tener una idea bien clara de qué tenemos que hacer en campo y en laboratorio, ¿no? Donde también la geofísica de refracción, sobre todo, juega un rol bien importante para nosotros. Y en segundo lugar está la geoeléctrica, ¿no? Bien, y vamos a confeccionar entonces modelos. Aquí esto está mal, porque debe ser nomás modelo geológico, modelo geotécnico y modelo hidrogeológico. En sí, entonces vamos a trabajar teniendo finalmente 3 modelos básicos, ¿no? Y ahora con las herramientas modernas que tenemos, que disponen ustedes con sus sistemas de representación tridimensionales, RG, RView, tanta otra herramienta que ya han aprendido a usar por suerte. O sea, ustedes son muy aventajados en ese sentido, ¿no? Porque tienen muchas más herramientas para trabajar que lo que teníamos nosotros en nuestra época. Yo me formé y soy del siglo pasado, no se olviden. Ustedes son del siglo presente, que tienen muchas herramientas y facilidades para trabajar, ¿no es verdad? De hecho, pero tenemos 3 modelos que tienen que estar hechos, ¿ya? Modelo lógico, ¿ya? Donde están todas las litologías, tipos de roca, estructuras geológicas, fallas, pliegues. Han visto ustedes lo importante que es pliegues y saber dónde hay fallas. Nos va a ayudar cabalmente a hacer una buena determinación, estimación de los esfuerzos iniciales, ¿no? La geomorfología nos va a ayudar mucho. Entonces, el trabajo del geólogo es imprescindible. Eso debo decirles, ¿no? Por ejemplo, ese modelito lo he copiado de este libro, que sí lo tienen ustedes. Y bien que menciono el libro Ingeniería Geológica de González de Vallejo, ¿no? Por favor, lean, estudien el capítulo 10 de este libro. ¿Ya? Son unas 20 páginas nomás, está en casa, ¿no? O sea, les va a ser mucho más fácil. Estudien el capítulo 10, estudiar capítulo 10, que se refiere cabalmente a obras subterráneas. Un lindo resumen, hay muchas cosas interesantes también. Parte que estoy conversando con ustedes acá, estamos tratando, hay algunas partes tal vez adicionales, pero estudien el capítulo 10 del libro Ingeniería Geológica de González de Vallejo, ¿ya? Por favor. Y les voy a mostrar un ejemplo, para que vean, por ejemplo, como es un túnel que se va a hacer, que se va a construir pronto, ¿ya? Tenemos aquí el túnel Casaderos, en la carretera Jaime Mendoza, y este está en el sur de Chuquisaca, ¿no? Aquí tengo el portal occidental, oeste, portal oriental, este. Mire, y el geólogo ha tenido que estudiar todas las diferentes formaciones, nos ha hecho un trabajo bien detalladito, ¿no es verdad? Y nos los presenta en un corte vertical, donde aparecen las diferentes formaciones, aparecen los anticlinales, los inclinales, ¿no es verdad? En este caso, si ven ustedes, estamos acá, vamos a atravesar este túnel en rocas que dan problemas, no tanto como las rocas silúricas, porque son dolor de cabeza para nosotros, son las rocas paleozoicas silúricas, ¿no es verdad? Hace 450 millones de años, donde sí vamos a tener formaciones que son carbónicos, devónicas, bueno, en este caso son los monos. O sea, se identifica muy bien a las formaciones según la geología boliviana, ¿no es verdad? Aquí vamos a tener un devónico nuevamente, que todo eso son son rocas paleozoicas, ¿no es verdad? Aquí tengo nuevamente un devónico que se llama Huamampampa, es una formación muy querida por los petroleros, andan buscándola porque son las formaciones que más hidrocarburos contienen, ¿no? En líquido y en gas. Y aquí también ya tenemos incluso una formación terciaria.
Y de hecho llama la atención, ¿no? Porque imagínense, aquí es el contacto entre la terciaria y el devónico terciario es mucho más joven, ¿no? ¿Verdad? Menos de 65 millones de años, ¿no? Me parece que estaría por debajo de esta formación. O sea, aquí han tenido que ocurrir fenómenos tectónicos tremendamente importantes para llegar a esta situación actual como tal, con sus fallas, todo lo necesario que va a ser la base para después hacer finalmente la tramificación del túnel. Bien, segundo grito, que tenemos, y cosas, solamente voy a hablar con ustedes aquí un poquito de la permeabilidad. Estén conscientes del problema que tenemos, que es mucho más complejo que en suelos, ¿ya? Pero vamos a definir nosotros entonces el tensor permeabilidad. Es un tensor, ojo por si acaso, y aquí se los escribo bien bonito, ¿no? ¿Verdad? Es un tensor porque tenemos permeabilidades principales en función a este sistema de ejes cartesianos, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? K1, K2 y K3, ¿ya? Y vamos a tener diferentes valores, evidentemente, diferentes casos que hemos escrito acá, ¿no? Donde finalmente el caso donde se convertiría en un medio homogéneo desde el punto de vista de la permeabilidad del macizo rocoso sería este, ¿no? Con su descripción nuevamente es simplemente una esfera, porque los coeficientes principales de permeabilidad serían iguales. En general, cuando hablamos de un tensor, estamos hablando aquí de segundo orden, lo representamos entonces con una matriz de 3×3, ¿verdad? Un sistema cartesiano, lo que está dibujado acá. Y estos casos son función, que lo llamamos la ley cúbica, son función de la apertura de la discontinuidad. E es la apertura de la discontinuidad, será 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, es lo que tenemos que estimar, ¿ya? Y de la frecuencia que se tiene de estas discontinuidades, ¿ya? ¿Cuántas discontinuidades hay por metro lineal como tal, ¿ya? Y como suponemos que se está moviendo agua y aplicamos acá un flujo laminar, hablando hidráulicamente, entonces estos coeficientes de permeabilidad van a ser también función de la viscosidad cinemática. Está la viscosidad, es el viscosidad cinemática del agua. Fíjense ustedes entonces, claro, K tiene un significado físico bien claro y concreto, ¿no? En macizos rocosos. Eso no, porque alguna vez hablé más sobre esto, si en este curso básico no aporta mucho al conocimiento ni al entendimiento que tienen que tener ustedes, pero sí es importante de que esté muy claro para ustedes de que el coeficiente de permeabilidad, donde estamos estudiando el movimiento del agua, por si acaso, ¿la verdad? Depende entonces de la geometría, que es la apertura, F es la frecuencia entonces que vamos a tener de aperturas por metro lineal, ¿sí? En la anterior clase algo de esto ya hemos visto además cuando hablábamos de excavaciones superficiales, ¿no es verdad? Y suponemos que el flujo va a ser laminar. Y no siempre se da eso, a veces es turbulento en sí, pero normalmente es laminar. Tenemos entonces funcioncita. Y claro, si yo puedo sacar los valores característicos o principales de esta matriz, ¿no es verdad? Es donde solamente voy a tener valores en la diagonal principal, ¿no? Que va a ser la permeabilidad 1, la 2 y la 3. Los otros van a ser igual a 0. O sea, hago la transformación como tal, ¿no es verdad? Bien, una vez hecho la transformación, cuando trabajamos, suponemos que vamos a manejar todo esto con un sistema en un medio homogéneo e isótropo, entonces calculamos un K equivalente, que es igual a la raíz cúbica del producto de los 3 Ks principales, las 3 permeabilidades principales. ¿Ya? Eso sí, es un dato que
vale la pena tenerlo, ¿no? A eso se ha llegado y es lo que estamos aplicando en la práctica. Además, vamos a aplicar normalmente cuando estamos con ciertas profundidades esta funcioncita empírica que nos dice que el KO, que es el K que tenemos aquí en la parte somera, o sea, la permeabilidad en los primeros, digamos, 50 metros de macizo rocoso, va disminuyendo con la profundidad, según esta formulita, donde se ha encontrado como buena aproximación este coeficiente de correlación A. Y aquí, bueno, aquí tengo que poner esta profundidad está en metros. ¿Ve? Fíjense, esta es nuevamente una funcioncita empírica, ¿no es verdad? Empírica, donde hay que hablar muy bien, yo debería haber escrito aquí de que Z está en metros. Tal vez puedo de una vez ya, para no olvidarme, escribiré aquí al lado, entonces, ¿ya? Y Z, esto Z en metros. Z es profundidad en metros, mejor poner eso así. Profundidad en metros. ¿De acuerdo? Está más claro, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí esta es una relación directa, ¿no? Si la permeabilidad KO está en metros segundo, esta permeabilidad va a estar también en metros segundo, ¿no? Ahí la ecuacióncita es homogénea. Aunque, ¿ya? Bueno, aquí tal vez sería bueno que, claro, ya no he dicho eso, pero voy a tratar de una vez para no olvidarme, porque no me voy a olvidar. Y les voy a mandar esto sin corregir. Y aquí voy a poner de que KO es igual permeabilidad. Esa figurita la tendré que sumar un poquito más. Y este K que sea nomás K chiquitito. Permeabilidad inicial. Superficial. Queda un poquito mejor. ¿Perdón? Y esto que lo vamos a centrar un poquito para que haya un poquito más de estética. Ok. Eso sí vamos a usar entonces, ¿ya? Si nosotros aplicamos todo eso, aplicamos todo un modelo, tenemos programas bien bonitos ahora que no sé si lo han usado ustedes, pero ya no voy a entrar más en eso. El MathFlow, por ejemplo, que es un modelo tridimensional de flujo de aguas subterráneas, donde podemos usar anisotropía, es posible, es un modelo de uso libre en este caso, que lo usamos para calcular qué va a ocurrir cuando hacemos un túnel. Aquí simplemente les muestro un ejemplo. Eso viene de un túnel principal, cuando estudiábamos el túnel de la central hidroeléctrica de San José, ¿ya? Y bueno, hicimos toda una modelación con datos bien limitados, lamentablemente. Teníamos un poco más de relieve natural que sacamos de la restitución de imágenes satelitales, Sentinel, que es la Agencia Espacial Europea, y logramos tener evidentemente el perfil del terreno, ¿no es verdad? Y hicimos todo el cálculo para estimar cuál era la napa freática sin intervención, sin construcción del túnel, ¿no? Sin túnel. Y es esta línea aquí, roja, por ejemplo. Y después, de acuerdo a la hipótesis que hicimos de permeabilidades, etcétera, ¿no es verdad? Se calculó la napa freática que se iba a establecer después de la construcción del túnel, con el túnel. No se olviden que un túnel es un dren en la montaña, ¿no es verdad? Un dren natural en la montaña que va drenando, ¿no es verdad? En sí, como decía el profesor Leopold Müller, uno de los cofundadores de la mecánica de rocas, austríaco, un túnel es una herida en un macizo rocoso. O sea, hay que ser muy cuidadoso. Si hacemos una herida, bueno, estamos obligados a hacerla, ¿no? Que tenga mínimas consecuencias.
Es bien importante, ¿no? Bueno, entonces calculamos todo esto y es bien importante. Y el modelo hidrogeológico, ¿ya? Esto, olvídense, son las formulitas que tenemos diferentes teorías. Ya le he dejado acá nomás para que tengan una idea de cómo podemos calcular el agua que hay que prever que vamos a tener un túnel. Y sobre todo, esto es bien importante, cuando estamos trabajando con una pendiente en el túnel, ¿de acuerdo? Que coincide con la dirección de excavación. En ese caso, tener sistemas de bombeo. Lo ideal es tener pues excavaciones donde la dirección de excavación está contra la pendiente longitudinal del túnel, porque así vamos a tener siempre una evacuación de las aguas que se van a infiltrar por gravedad. No necesita siempre hacer una buena zanja ahí al ladito, ¿no es verdad? Una buena zanja de evacuación de las aguas y listo. Nos da una cuneta, si quieren ustedes, al lado de uno de los hastiales, con la capacidad suficiente para evacuar el agua que se va a infiltrar a medida que vamos excavando. Y el modelo hidrológico es bien importante porque nos define la dificultad que voy a tener durante la construcción, ¿ya? De hecho, en el túnel de Incahuasi hay un tramo que está más cerca de Pampa, Vaca Guzmán, entonces todavía en Chuquisaca. Se ha tenido una infiltración mayor a la que se había calculado. Hicimos un modelo muy sencillo para ese túnel, debo reconocer. Recién yo estaba considerando seriamente eso, mire, estoy hablando del 2008 cuando hicimos el diseño de ese túnel. Y nos equivocamos. Yo reconozco, he dicho, sí me equivoqué. Y eso ha sido pretexto por parte del contratista para decir que estaba trabajando en condiciones totalmente desconocidas, que le estaba costando millones de bolivianos más la construcción, etcétera, etcétera, porque se le dio la oportunidad, hay que reconocer. Mire, que hay que tener mucho cuidado entonces en tratar de hacer los mejores pronósticos posibles, ¿no es verdad? Y la presencia del agua juega un rol importante a veces. No tanto, ¿no? Es el único túnel donde no hemos tenido dificultades. Después hay goteos, evidentemente, sobre todo en época de lluvias, qué sé yo. Pero aquí sí se tuvo un caudal grande. Habíamos estimado 5 o 7 litros por segundo y se ha tenido al final 25, 30. Han exagerado y han dicho hasta 40 litros por segundo, que yo no creo, pero ahí está, ¿no? O sea, el modelo hidrogeológico es bien importante. Aquí nosotros participamos muy poco, porque realmente necesitamos especialistas, ¿no? A un ingeniero que sepa ya manejar muy bien modelos y que haya estudiado más la hidrogeología de los terrenos, nos va a permitir hacer buenos estudios y buen modelo hidrogeológico. Pero no lo tenemos que omitir, ¿ya? El mensaje mío en este caso para ustedes es de que sí tenemos que considerarlo y hacer un buen modelo hidrogeológico, ¿ya? Bien, y finalmente vamos a hacer la clasificación del macizo rocoso. Ya han visto ustedes, se han aplicado, y vamos a usar ya sea Wieniawski, ¿no? Y lo vamos a poder corregir, aunque normalmente usamos el básico, ¿no? No necesariamente el corregido, usamos Barton o podemos usar también las cartillas de Hooke Marinos, ¿ya? O esta formulita que también ya la hemos estudiado, donde el GCI es en función del RMR intrínseco. Aquí hago hincapié un poquito en esto, porque no estuvo claro cuando hablamos de clasificación macizo rocoso, ¿ya? El RMR subíndice es el intrínseco, donde asumimos que la valoración del quinto criterio, que es la presencia de agua, se asume que va a ser igual a 15. Y es este valor el que usamos acá para estimar el GCI. O sea, tenemos cómo llegar entonces. Tenemos esos 3 elementos básicos que vamos a usar para llegar finalmente al modelo geomecánico. ¿De acuerdo? Donde tenemos todo acá, ¿no?
y definimos muy bien estas unidades geotécnicas, donde se las define además haciendo ya valores para los parámetros geomecánicos. Valores para los parámetros geomecánicos. Eso nos hablaba en el capítulo 5 o 4 con ROCLAP, ¿no es verdad? Y hemos manejado ese ROCLAP, o sea, todo eso vamos a trabajar acá para poder establecer entonces nuestro modelo geomecánico, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos entonces 3 modelos, pero nos falta algo más. Nos falta, si quieren ustedes, que ya no está en la literatura y que yo no lo he puesto aquí tan claramente. Nos falta un cuarto modelo, que sí tenemos que hacerlo. Y yo voy a, para no olvidarme, yo voy a introducir acá voy a introducir una lámina más, por favor. ¿Ya? Que aparte del modelo geomecánico, tengo que hacer la figurita, voy a hacer un modelo y lo voy a llamar de comportamiento. Y aquí, ¿por qué no puedo escribir? Bueno, me voy a borrar todo lo demás. Modelo de comportamiento. Y después, ¿por qué es tan importante el modelo de comportamiento? Comportamiento. ¿Ya? Y no puedo borrar esto. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a borrar todo esto mejor. Bueno, ¿y por qué no? Ah, caramba. Está colocadito acá. Con razón no podía entrar. Voy a alargar para que se vea toda una fila. Y esto lo voy a borrar. Y aquí, ese es el cuarto modelo que tengo. No sé si no los he enumerado, pero es el cuarto modelo, ¿no es verdad? Y aquí es donde tenemos que considerar, enseguida vamos a ver, tenemos que considerar, basándonos en los otros 3 modelos que tienen ustedes, definir, se define, ¿ya? Se define las relaciones de esfuerzos, eso lo voy a explicar despuesito, se definen las relaciones de esfuerzo y tipo de, no sería tipo, modo, mejor hablar de modo, y modo de falla. Definen las relaciones de esfuerzos y modo de falla. Eso es importante, modo de falla. Yo creo que aquí está el kit. ¿Ya? El modo de falla. Voy a hacer una figurita aquí para mostrarles. Y tenemos diferentes criterios, pues, para hacer este cuarto modelo. Ese es el cuarto modelo. Incluso tal vez sería bueno entonces, les propongo, ya que estamos trabajando en esto, son los modelos, ¿no? No, creo que está claro para ustedes. 3 modelos y aquí viene un cuarto que no está ya en ninguna parte casi, pero es fundamental. El modelo de comportamiento, claro, del macizo rocoso se supone, ¿no es verdad? Donde voy a juntar un montón de elementos y vamos a poder resolver entonces. Aquí esto sí que está mal, porque esto no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? Y vamos a entonces, y tenemos 2 posibilidades de
de definir estas clases de comportamiento. ¿Qué he puesto acá? Sí, comportamiento y lo estamos llamando clases. Y tenemos las definiciones que hacen los austríacos, como Schubert, que en sí esto ya dejó de ser Schubert, sino es de la Asociación Austríaca de Geomecánica. Porque está incorporado, lo dejaremos en Schubert y tal vez para que esté más claro para ustedes, que voy a poner sí, acá. Ustedes tienen ya se me han dado, la verdad, el manual de diseño de colombiano, de túnel carretera, ¿no es verdad? Les he mandado la anterior clase, la anterior fin de semana, y van a encontrar esto ahí, está muy bien, porque Wolf, el profesor Schubert, ha asesorado al comité, al gobierno colombiano para la redacción de este manual del año 2021, recién de abril de 2021, o sea, muy reciente, muy bueno, que nos va a ayudar mucho en Bolivia, sin duda, para hacer aún mejores diseños de obras subterráneas. Ustedes ya lo tienen, y si tienen tiempo, por favor, ojeen un poquito su manual, nos van a encontrar todo esto. Tal vez la traducción está un poquito diferente, porque esa traducción la hice yo directamente al alemán antes de que aparezca ese libro en español, en castellano, ¿verdad? Y Wolf nos propone 11 clases, ¿ya? Y aquí una denominación, y nos define en cierta medida, además, ese mecanismo potencial de falla. Yo creo que está además mucho más bonito, ¿no? ¿Por qué no ponemos eso aquí? Y se define el I. Eso está mucho más bonito, ¿no? Mecanismo potencial de falla. Mecanismo potencial falla. Estamos en todo. Espero que estén de acuerdo conmigo. Es mucho mejor, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ir revisando este cargo de 11, es suficiente para definir muy bien la clase comportamiento, que la vamos a cuantificar en cierta medida enseguida, y nos va a ayudar a definir realmente lo que es cómo se debe excavar las clases de excavación. Bien, fíjense, la clase 1 va desde estable, genéricamente es nombre genérico de la denominación, pero aquí está ya la descripción, ¿no? Y hay que tomar atención entonces a esa descripción del mecanismo potencial de falla. Macizo rocoso estable, por ejemplo, con caída o deslizamiento de bloques pequeños inducidos por la gravedad. O sea, en general es un estable, es la denominación. Segundo, estable, pero ya con caídas en bloques controlados por las discontinuidades. Eso es aleatorio, si quieren, en este primer. El estable, aquí ya sí, claramente vamos a ver que hay discontinuidades que me van a generar bloques que se van a caer rápidamente. Y ocasionalmente puede haber una falla por corte o cizallamiento, ¿no? Esta es muy importante, se presenta muchas veces ya cuando el macizo rocoso es además de regular a malo. Falla por cizallamiento somera, poca profunda entonces, ¿no? Aquí sí vamos a tener fallas por corte controladas por los esfuerzos bajos, ¿no? Son los esfuerzos bastante bajos, sobre todo de confinamiento, ¿no? En combinación con falla macizo rocoso por gravedad o discontinuidades. Bueno, y así hay que leer un poquito acá. Yo les digo que lo que más se presenta a nosotros en nuestros Andes son esos 2, 3 y 4, que tenemos entonces que verificar. ¿No es verdad? Tenemos que verificar.
Un quinto que se va a presentar, se nos ha presentado un poco en Misikuni, no porque estallido, y eso tiene que ver con, o explosión o estallido de rocas, tiene que ver, normalmente se da esto en las competentes y a grandes profundidades, donde los esfuerzos geostáticos, o sea, los esfuerzos primarios son muy altos, como tal, entonces se puede dar el estallido. Entonces, tenemos los criterios, si quiere, más o menos para decir en qué clase estamos. Nuevamente, bueno, desmoronable, terreno, movimiento bifásico, ¿no? O sea, que es un flujo, un debris flow, como se llama, ¿no? Un flujo de escombros prácticamente, que se puede dar también. Y cuando eso, flujo de roca intensamente fracturada, ya clastos pequeños con alto contenido de agua. Podemos tener también hinchazón, expansión, esponjamiento, bueno, y los macizos heterogéneos, con formaciones muy cambiantes. Bueno, revisamos todo este catálogo y yo llego a la conclusión, para nosotros los más importantes son el 2 y el 4. Eso según Schubert. Voy a hacer entonces toda esa categorización, zonificación espacial y realmente longitudinal también a lo largo del túnel. Tengo que definir la clase de comportamiento, ¿ya? Y la segunda, el segundo procedimiento de clase de comportamiento es el que nos propone Benjamín Zelada. Y eso van a leer también el capítulo 2 del libro que le voy a mandar a la señorita Franco esta tarde, que es un libro muy lindo además, ¿eh? A los que les gusta y están inclinados en dedicarse a esta ingeniería seria. Mire, cada panadero alaba su pan, ¿no es verdad? Dice el refrán. Yo les digo que obras subterráneas debe ser lo más interesante y casi apasionante de todas las obras de la ingeniería civil, para mí. En grado de dificultad, en grado de desafío que se nos presentan, están túneles, obras subterráneas y después presas. Son las dos grandes obras de la ingeniería civil que traen muchos problemas, mucho que pensar para plantear soluciones, ¿no es verdad? Y para la construcción misma también, ¿no? Después vienen las otras obras, evidentemente, excavaciones, edificación, fundaciones, también hay lugares donde tenemos mucha dificultad en las fundaciones, ¿no? En suelos granulares sobre todo, son funciones profundas. Es decir, que verdad que la ingeniería después civil es tremendamente amplia, ¿no? Tiene tantas facetas. Bueno, para el que le encanta la hidráulica, inicialmente yo soy ingeniero hidráulico. También es fascinante la hidráulica, porque ahí se ven las cosas, se mueven, hacer modelos. Antes eran modelos físicos, ¿no? Yo estudié mucho. Mi tesis de maestría fue en modelos físicos, actualmente en Bélgica. Aprendí mucho. Es también fascinante. Sí, toda la ingeniería civil es muy linda, ¿no? Y mención o especialidad que usted adopte siempre va a ser tremendamente satisfactorio, siempre y cuando lo haga bien, siempre y cuando sea, esté siempre buscando el estado del arte, lo último que hay, cómo se resuelven los problemas, cómo han resuelto en alguna parte. Que eso lo hace uno poco a poco, lo que llama la gente experto. Porque el experto, y ayer tuve una conferencia de la Sociedad de Ingeniería Antisísmica Mexicana, sigo un poco este desarrollo en México, que es muy interesante, un país con muchos problemas, ¿no? Con mucho riesgo sísmico, igual que Chile. Entonces, si alguien nombraba a no sé si es filósofo o ingeniero, Weinberg, si no me equivoco, que decía, muy bonito y esto, que se los voy a poner, se los voy a presentar la próxima clase, que decía que el experto, una persona, el experto es definido como aquella persona que conoce y sabe qué es lo que no se debe hacer para evitar problemas.
cotidianamente, ¿no? O sea, que da la guía, decir eso, no hagan así porque va a dar malos problemas, va a dar problemas, va a dar mal resultado. Vamos por este otro camino, que es el correcto, que donde reducimos el riesgo. Con otras palabras, estamos manejando siempre la incertidumbre, ¿no? Vamos reduciendo tremendamente la incertidumbre. Ok, pero después vamos a hablar de eso, que es bien interesante. Unas conferencias muy lindas el día de ayer en México y mucha gente al final están discutiendo seriamente en México si es un mito o una realidad hacer cálculos no lineales de estructuras. Bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Con el modelito que usamos en el mundo entero, y ustedes usan también, modelito lo más sencillo posible, que es un modelito elástico, lineal, que estamos usando para el cálculo de solicitaciones internas, de estructuras, de esfuerzos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no estamos entrando al cálculo plástico, que es tan importante, ¿no? ¿Verdad? Están discutiendo los mexicanos intensamente qué es lo que se debe hacer. De eso, a ver si la próxima clase, voy a resumir 2 cositas, charlas de ayer de mexicanas, para mostrarles y mostrarles, es decir, demostrarles a ustedes cómo debemos posesionarnos ante los problemas que nos ofrece la naturaleza y la limitación que tenemos en nuestros modelitos para poder hacer esa simulación, para adaptarnos, movernos hacia adentro en el futuro todavía desconocido y hacer buenas predicciones, ¿no?, de lo que tenemos que hacer. Bueno, otra cosa es, pero hablemos un poquito de la segundo procedimiento para hacer la clase de comportamiento. Y eso va a ser según Celada. Celada aplica muy bonito y eso presenta muy bien este índice de comportamiento elástico, que lo llama ICE, ¿ya? Que no es nada más, fíjense ustedes, que aquí, para hacer fundamentar la planificación de un túnel, ¿qué comportamiento podemos esperar en base a todos los otros modelos, los 3 modelos básicos, que son de geológico, hidrogeológico y geotécnico o geomecánico, ¿no? Y él nos propone simplemente, y esto hace más fácil todo porque también ya es un numerito, comparamos la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso con un esfuerzo tangencial máximo que se va a presentar en una cavidad. Y aquí se usa, grosso modo, como aproximación, los esfuerzos en estado elástico, una sección circular, que se acerca más o menos a las secciones que hacemos, ¿no es verdad? Es 100% igual cuando usamos una TBM, una máquina de excavación, ¿de acuerdo? Pero cuando usamos una sección para carretera, por ejemplo, ustedes han visto las secciones que tenemos, se acercan bastante a una sección circular, ¿no es verdad? Que la tenemos que adaptar, tenemos que alejarnos de la sección circular para poder construirlas. Otra cosa, cuando aplicamos el método de perforación y voladura, ¿ok? Entonces, definimos el índice de comportamiento elástico como este cociente, esta división. ¿Ya? Y aquí introduce Biernawski en esta relación hecha a mano al resultado del análisis elástico, que son las formulitas de Kirch, que todavía tenemos que verlas, ¿de acuerdo? O sea, nos estamos adelantando los resultados de análisis, de teoría de la elasticidad, básicamente, ¿no? Donde tengo ese coeficiente de empuje, que es tan crítico para nosotros. Acabamos de hablar de él un poco, ¿no es verdad? Oiga, pero aquí, yo estoy mal. No sé si esto está editable. Sí, está editable, qué bien. Porque aquí debería ser un cachico. ¿Ah? Y aquí también. Esto es editable, qué bien. Este es un cachico. ¿Ya? ¿Qué es ese coeficiente entonces, KO? Ok, así está mejorcita la cosa para que entiendan. Y aquí estamos usando simplemente, se ha usado acá para calcular entonces esos esfuerzos. Se ha usado acá, no he dicho que he usado acá, ¿no? Hemos usado, están usándose aquí el peso unitario del macizo rocoso de 27, ¿no? 27 kilonewtons metro cúbico. Y esta es una formulita empírica
¿ya? Es una formulita empírica de resistencia a la compresión simple. Si no me equivoco, es de Galera. ¿Ya? Ahí está, no sé cuál ha usado. O sea, es una formulita empírica, por si acaso, ¿ya? Que está en función, la resistencia a la compresión simple macizo rocoso, está en función a la compresión simple de la roca intacta y al RME corregido de Wieniawski, ¿ya? Y tenemos dos casos, dos formulitas, de acuerdo y esto no está tan bien, pues, aunque igual, bueno, está bien, porque puede ser igual, si es igual. Si usa usted, si es K1, pone usted aquí 1, aquí le va a salir 2H y aquí le va a salir 2H también, ¿no? O sea, es válido esto, ¿ya? Vamos a usar esta formulita, el IC, que no es nada más entonces que la comparación de dos magnitudes de esfuerzos. Esfuerzo de compresión simple máximo macizo rocoso dividido por el esfuerzo máximo tangencial alrededor de la cavidad como tal. Y estos valores, bueno, aquí está definido, están las unidades. Es importante tener las unidades, ¿no es verdad? Porque si no tenemos las unidades, nosotros no tenemos las unidades, no podemos aplicar, pues, funcioncitas empíricas, ¿no es verdad? Ok. Y con estos valores, además, introduce acá un coeficiente de corrección de forma, F, que es este, ¿ya? Un túnel circular de 6 metros, 10 metros, lo que estamos usando mucho. Cuando los túneles son convencionales de 14 metros de diámetro, es el valor que vamos a usar para F. Y cavernas grandes, ¿no? Ancho, 25 metros, altura 60, tenemos este 0.55. ¿Ya? Usamos todo esto y nos define estas clases de comportamiento a través del índice de comportamiento elástico, ¿no es verdad? ¿Ya? Y aquí está el comportamiento. Fíjense ustedes, bonito. Y eso sí nos va a ayudar mucho. Estamos usando mucho esta sistematización del conocimiento que ha hecho Celada, traduciendo todo lo que se había hecho en los Alpes, sobre todo en Turquía, que es un país tan tremendamente complejo geológicamente, con mucha ingeniería geotécnica y de obras subterráneas. Y están haciendo grandes obras. Los turcos, ahorita con problemas políticos, con un presidente fregado, Erdogan, bien totalitario. Ustedes escuchan las noticias seguramente con frecuencia y saben lo que está pasando, ¿no es verdad? Ok, aplicamos la formulita y vamos a tener entonces estas clases de comportamiento, que nuevamente, fíjense ustedes, son modos de falla prácticamente, ¿no es verdad? Pero un poco partiendo de entonces el comportamiento respecto a un estado de un comportamiento elástico en macizo rocoso, ¿ya? Y todo esto nos va a permitir hacer una transición en clases de escalón. O sea, y aquí me falta algo más. Aquí me falta una conclusión para mostrarles un ejemplo, que quería mostrarles el ejemplo del túnel en Kawasi. Ojo, les digo, este túnel que está todavía inconcluso. Aquí lo pueden ver muy bien dónde está. Aquí está el túnel en Kawasi, ¿verdad? Está prácticamente en el límite entre los departamentos de Chuquisaca. No está prácticamente, está en el límite entre los departamentos de Chuquisaca y el departamento de Santa Cruz, en la carretera Jaime Mendoza, que es esta, ¿no? Que ya casi está lista en su totalidad. Nos faltan aquí solamente dos túneles, túnel Casaderos y túnel Casaderitos, para completar toda esta ruta de vinculación occidente-oriente, si quieren ustedes, por Sucre, porque el tramo que se hizo ya de Oruro, Uncía, Sucre, de Ravelo y qué sé yo, ya está también concluido, está asfaltado, está muy bien, o sea que tenemos esa conexión más y son años que estamos en esta carretera ya, ¿no? O sea que alguna vez va a tener que concluirse, ¿no?
falta poco, un par de años más y se va a tener toda esta carretera concluida, ¿ya? Que va a significar evidentemente ampliar condiciones de transporte y de intercambio de bienes y servicios a buena parte del departamento de Chuquisaca, y también va a favorecer al país entero, ¿no? Que eso es bien importante. Pero aquí pongo entonces, nos vamos a parar y trataré de hacer un ejemplito con ustedes para que la idea quede clara, ¿no? Ustedes nunca van a ayudar seguramente al principio de ingenieros jóvenes y van a estudiar más y van a hacer después los diseños de túneles, pero la idea tiene que estar un poco clara en la concepción que están recibiendo ustedes de este tipo de obras y lo que tenemos que hacer para llegar a un buen diseño, ¿no es verdad? Bueno, partiendo de los 3 modelos elaborados y la definición de las clases de comportamiento, que es otro modelo para nosotros ahora, así estoy definiendo, y el estado de esfuerzos primarios, bien importante, obtenemos la planificación del túnel en las diferentes clases de excavación, ¿ya? Porque entonces, el objetivo final que tenemos es agarrar el túnel, ¿no es verdad?, del punto A al punto B, tramificar adecuadamente y asignar a cada tramo, o sea, tenemos que definir cuáles son los tramos que los consideramos homogéneos en su comportamiento, tomando en cuenta toda la información que se ha podido estudiar y procesar, y definir la clase de excavación que vamos a tener. ¿Qué es la clase de excavación? Es simplemente el procedimiento en general y de cuándo y qué se debe hacer. ¿Cuándo y qué se debe hacer? ¿No es verdad? Y hemos visto inicialmente que uno de los principios básicos para las obras subterráneas es saber cuándo debo colocar los sostenimientos. Son necesarios, desde luego, ¿no? Y en la mayoría de los casos sí es necesario. ¿Cuándo y qué? ¿Qué cantidad de sostenimientos debo aplicar? Y eso es lo que aplicamos entonces en nuestras obras. Yo me voy a adelantar un poquito acá para mostrarles entonces, me falta un poquito mostrar mejor cómo llegamos finalmente a hacer esa ramificación. Pero les voy a mostrar algo que sí vale la pena que tengan. Por ejemplo, la ramificación del túnel de Incahuasi, ¿ya? Ya me han dicho que me puedo meter en líos por hablar de esto, porque supuestamente debería ser información confidencial. Yo digo, por favor, hombre, aquí no debe haber nada confidencial, todo debe ser transparente, ¿no es verdad? Todo debe estar abierto a la población. La comunicación es fundamental. Información confiable y fidedigna es aún más importante. Y no mentir, o contar medidas a medias, verdades a medias. Eso es engañar. Eso no se hace. Aquí tenemos, fíjense ustedes, cuando se hizo la licitación, el estudio el 2008, y teníamos formaciones era una geología bien compleja, con una falla, además muy grande regional, la falla de Incahuasi. Aquí formaciones carboníferas, devónicas, y al final, fíjense ustedes, bueno, el geólogo nos hace todo ese trabajo. Lamentablemente, estoy buscando una presentación que hice el año pasado en un congreso latinoamericano, donde expuse mejor esto y ilustré mejor lo que debo decirles. No la encuentro. Ustedes no crean, a veces uno pierde las cosas, pero para la próxima clase la voy a tener para volver a este tema con ustedes, ¿ya? Se hace toda una tramificación. Aquí está muy pequeñito, ustedes van a tener esto, van a poder ampliar en su pantalla, pero voy a ampliar un poquito este listado de lo que debe tener la tramificación. Ojo, esto es la tramificación que se ha usado en este caso en este túnel, ¿ya? Donde se tiene toda la información que se colocó. Claro, aquí me falta algo bien importante, que me falta además la clase de comportamiento, que es fundamental, y para llegar finalmente a la clase de excavación. Pero hasta aquí llegó nomás.
Y esto es parte de la revisión que hicieron del diseño de Kawase. Aquí otro modelo, son modelos, ¿no? Hay que asumir algunos modelitos. Es el modelo que se usó, esto estoy casi seguro que debe ser del túnel el Abra, que usamos para hacer la cárcel. Y aquí, mire, hay que reconocer, pues uno aprende un poquito más. Próximo proyecto que tenemos que hacer, túnel Aguarahue. Aquí, desde luego, va a haber una fila más importantísima, que es clase de comportamiento. Combinar la clase de comportamiento con toda la información que hemos hallado anteriormente, que sea la clasificación mecánica, que sí está bien, para llegar finalmente a este tipo de excavación. O sea, aquí, por ejemplo, y esto es, bueno, 8 o 10 años que habremos hecho eso, Abra, 2013 más o menos. Está el túnel ahí, ¿no es verdad? Ciertas deficiencias hemos tenido, pero logramos hacer un buen modelo y a pesar de que no tenía supervisión la construcción, imagínense, ¿no? La alcaldía municipal de Cochabamba no tenía supervisión de esa construcción del túnel, hicieron que se encarezca un poco la obra, debo reconocer. Porque ustedes por principio, un principio sano. El contratista trata, ¿qué hace el contratista? Trata de optimizar su utilidad, ¿no es verdad? Y si no hay una buena supervisión que le defina muy bien la calidad que tiene que hacer, lo que realmente tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, porque eso significa optimizar, salirse del presupuesto, entonces el contratista lo va a hacer, ¿no es verdad? ¿Ya? Les pongo esto como ejemplo y aquí me falta, evidentemente, voy a completar esto para la próxima clase, me falta y aquí falta esa hilerita más, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez aquí voy a incluir un texto también de una laminita más para explicarles eso, para que quede bien grabado, no solamente figuritas y imágenes que después no saben ustedes cómo interpretar finalmente, ¿no? Que no sería lo mejor. Y aquí me estoy adelantando para mostrarles, simplemente para ilustrar. Esto vamos a tener que tratar con un poquito más cuidado la próxima clase, ¿ya? Encuentro la presentación que hice y voy a poder entonces hacer una mejor exposición, pero aquí les muestro un resultado final de lo que hice, de lo que hicimos. Este fue finalmente el sostenimiento final que habíamos predicho para la construcción del túnel, ¿ya? De hecho, debo decirles, y me adelanto un poco, vamos a ver eso después, normalmente definimos 5 clases de excavación, de la 1 a la 5, y tomamos variables normalmente en la construcción que desde mi punto de vista no está bien, y solamente el RMR, ¿no? El RMR es el parámetro básico para hacer la elección del tipo de excavación, o sea que, y es importante, pero falta algo más, falta algo más. Durante la construcción, después de cada excavación, hacemos perforación y voladura acá en Bolivia, se hace siempre el mapeo del frente de trabajo. Mapeamos muy bien ese macizo rocoso, lo calificamos y sacamos un RMR. Bien. Aquí les muestro simplemente el omitir el concepto de las clases de comportamiento. Aquí sí hemos usado las clases de comportamiento, el 2008. 2010 se revisa el diseño final para hacer la licitación. Y nos cambian, fíjense ustedes, radicalmente lo que habíamos previsto. 2008, ¿no es verdad? Por ejemplo, en todo este tramo dicen que va a haber clase 1. 1 quiere que no necesita sostenimiento, que es una belleza. Macizo rocoso formidable, qué sé yo. Nosotros habíamos encontrado hasta 5 acá. Yo digo nosotros porque yo fui el director que hice este diseño final, 2008. ¿Ya? Y esta es la realidad, lo que se ha
registrado durante la construcción. Es la parte que falta todavía ser excavada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ustedes fíjense, simplemente así a ojo con los dibujitos. El hecho de no haber considerado acá las clases de comportamiento, o sea, la profundidad en la que está excavándose, etcétera, etcétera. Fíjense lo que resultó una distribución totalmente diferente. De hecho, ustedes van a fijarse que lo que se ha ejecutado está mucho más cerca a lo que se ha predicho en 2008, ¿no es verdad? En los coloritos no más pueden ver, ¿no? Y esto debería ser igual a lo que tenemos acá. ¿Saben por qué no es? Porque ese túnel, en buena parte del túnel, no todo, se lo construyó sin ingeniería de supervisión. Sin supervisión. Bueno, entonces era de esperar de que donde yo tenía una clase 3, el contratista salió y puso clase 4. Claro, porque con 4 gana más, porque tenía que meter cerchas de acero. Y en las cerchas de acero se tiene una muy buena utilidad en la construcción de túneles, debo decirles. Cercha fácilmente. Colocar una cercha significa una utilidad muy interesante como tal. Pero fíjense ustedes entonces, lo que hay que hacer siempre, ¿no? El trabajo de la clasificación de los tipos de excavación es fundamental en una obra, ¿no es verdad? ¿Ah? Y aquí tengo esos de la vida real, de la práctica. Les estoy mostrando. Vamos a volver sobre esto, pero les quería mostrar esto para que vean lo importante que es entonces hacer un pronóstico que se acerque lo más que se pueda. Aquí, por ejemplo, yo personalmente lo dudo, y que no he estado, no tengo más datos para investigar, para ver por qué. Aquí todavía me puedo imaginar fácilmente que de 2 brincaron a 3. Muy bien, pero que hayan brincado. Y aquí también puede ser, aquí vamos a discutir un poco más eso para que ustedes comprendan. De 3 se fueron a 4, me parece bien. Aquí teníamos 4 también, los 2. Fíjense usted, y aquí estos 13 me los convirtieron en 4. Todo esto, desde el punto de vista, debería, aquí lo dudo todavía un poco. Aquí yo pienso que, voy a revisar un poco más, pero que del 2 brinquen al 4, es mucho, ¿no? Aunque aquí habían previsto eso también, evidentemente. Bien, este es un ejemplo actual, actualísimo. Van a leer en la prensa próximamente porque la CAF, el Banco de Desarrollo Latinoamericano CAF, ya ha ofrecido, no solo ofrecido, sino que ya ha comprometido el dinero necesario para concluir la construcción de este túnel. Faltan 200 metros más o menos. Y sobre todo falta vestir todo el túnel, ¿no? Que es una inversión bastante grande, porque se acabó todo el presupuesto que se tenía el túnel con este tipo de pronóstico y no se acabó ni siquiera de excavar el túnel, ¿no? ¿Verdad? Ok, bien, esto era para ilustrarles a ustedes. Yo les voy a, son las, ¿qué horas son? Las 10. Podemos avanzar un poquito más. Hablemos un poquito de los métodos de excavación, que en sí, aquí me he adelantado y estaba pensando hablar primero de los métodos de excavación para después recién hablar sobre la clasificación de las clases de excavación, porque el método de excavación es muy importante, ¿no es verdad? De hecho, aquí no nos hacemos cuestionamiento de esto en Bolivia, porque hacer excavaciones con TBMs prácticamente está descartado por el momento en Bolivia, por el costo alto que tiene una TBM y los problemas logísticos que tenemos, ¿no? No se olviden que somos un país totalmente dependiente, donde hasta una tuerca tenemos que importar, ¿no? No fabricamos. Es un problema muy serio eso, ¿no? Aparte de la seguridad alimentaria fundamental para este país, es el hecho de que no producimos bien de capital, ni repuestos ni bienes de capital verdaderamente dicho, ¿no? Grandes maquinarias y qué sé yo, dependemos totalmente del exterior, ¿no? No sé, habría que meditar como ingenieros, tenemos que meditar
el concepto de lo que es soberanía realmente, ¿no? Independencia, porque todo tiene que venir de afuera. Yo me imagino, y no quiero imaginarme a la vez, si alguna vez nos bloquean insumos de bienes de capital y repuestos, Bolivia se para en 6 meses. Repuestos, porque los autos se pararían, ya no funcionarían, no tenemos mecánicos, ¿no es verdad? Todo la poca industria que tenemos establecida en el país se pararía de cuajo 6, 8 meses si no nos dejaran comprar en alguna parte los repuestos que necesita la maquinaria que está instalada trabajando en Bolivia. Las construcciones se pararían, imagínense lo que gastamos nosotros en repuestos para todo el equipo pesado para las construcciones civiles, ¿no? Es increíble, un montón. Y si nos limitarían esa importación, estaríamos muy, muy, muy mal, ¿no es verdad? O sea que lo tenemos que meditar también. Pero bueno, estamos en los métodos de excavación. No olvidaremos de todos los demás problemas. Aquí hay una de la definición interesante que debemos usarla, que es la de señor Franklin. Mire, de hace 40 años, ¿no? Que 40, 50. Mire cómo va avanzando, se van haciendo las cosas viejas. Y no hay nada mejor que haya salido hasta el momento, ¿no? Para poder definir bien la excavabilidad del terreno. Y la hacemos acá simplemente tomando en cuenta la resistencia, la compresión simple, el macizo rocoso, de la roca intacta, perdón. Ve, aquí me falta algo, ¿no es verdad? Aquí debería escribir, no, pero es una figurita y ya está. Ya, pero esta tiene que ser roca intacta. ¿Ya? Voy a corregir esto. Roca intacta. Y el espaciado de las discontinuidades en metros. Espaciado, nosotros usamos más espaciamiento. Bueno, con estos datos que son datos experimentales, ¿no es verdad? Nosotros vamos a ya llegar a más o menos definir dónde vamos a usar voladura, o sea, explosivos, y dónde podemos hacer un trabajo ripable, y dónde se puede hacer una excavación mecánica sin ninguna dificultad. Fíjense ustedes, entonces aquí tenemos estas 4 zonas, ¿ya? Estas 4 zonas. Con eso resolvemos, hacemos la primera elección, si quieren ustedes, y en función de esta resistencia a la compresión simple. Y yo me he equivocado alguna vez en algún proyecto por no usar esto, no estudiar más detenidamente. He metido que se podía excavar con voladura, digamos, en esta zona, donde todavía podemos hacer un trabajo todavía mecánico, ¿no? Colocando uñetas especiales a una excavadora y en el túnel poder trabajar, excavar con cierta dificultad ya, pero puedo sacar el material sin explosivos, sin generar los sacudones grandes y aflojar parte del material y la roca que está alrededor de la cavidad, ¿no es verdad? Eso sí, tenemos casos donde es inevitable que tengamos que usar voladura, que es todo lo que llamamos aquí voladura de esponjamiento. Nos llamamos que la excavabilidad es mala. Cuando hablamos de una excavabilidad muy mala, ahí sí o sí tenemos que usar explosivos. Y el usar explosivos cuesta mucho más que una excavación mecánica o una excavación ripable. Esas son las 3 categorías, si quieren ustedes, ¿no? El costo que va a ir subiendo un montón, ¿no? Y aquí la excavación pues sube fácilmente, si es con voladura y con todo lo demás, fácilmente pueden estar 60, 70 dólares el metro cúbico, ¿no? Y aquí no vamos a estar más de 10, 12 dólares el metro cúbico. Otra escala totalmente diferente al precio que pagamos por la excavación superficial, ¿no es verdad? Muy diferente. Por la excavación superficial pagamos alrededor de 3 dólares el metro cúbico para una excavación mecánica buena. Aquí podemos estar en 6, 7 dólares y por aquí podemos estar en 16, 18 dólares excavación superficial por metro cúbico. En obras subterráneas cambia totalmente esta distribución, el costo de la excavación que podamos tener. Entonces, con el abaquito de Franklin, ya nos ubicamos y con datos el problema, ¿no? ¿Verdad? Bien,
Y aquí vamos a usar como criterio también el bienapsis corregido, ¿ya? Cuando tenemos un bienapsis corregido, o sea, aquí tengo un criterio. Es un otro criterio que lo vamos a aplicar, ¿no? Y aquí sobre todo es cuando hacemos perforación y voladura, ¿qué tipo de sección vamos a usar para hacer la excavación? ¿De acuerdo? Una sección completa. Normalmente casi nunca hacemos sección completa porque resulta muy grande. Siempre hacemos calota y destroza. Calota es la parte superior, destroza la parte inferior del túnel, ¿no es verdad? Este rango. Estos son rangos bien generales, oiga, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado en la aplicación de estos rangos, pero sí nos guían, nos ayudan. Y meter la experiencia personal, ¿no es verdad? La experiencia de otros colegas. De 0 a 30, calota, destrozo y contrabóveda. Y de 0 a 30 también hay que usar galerías múltiples, ¿no? Si estamos usando TBM, tenemos este rango de valores. Aquí puede ser abierta. Vamos a hablar un poquito entonces del tipo de TBMs. Y si es con escudo, podemos clavar cualquier tipo de material con el TBM ahora, ¿no? Claro que cuesta mucho más, ¿no? Rosadora, de 50, vamos a hablar un poquito de rosadoras y la escarificación con pala mecánica, como les decía, por ejemplo, usar un excavador, un retroexcavador en la excavación para macizos rocosos malos, ¿no? Y muy malos como tal. Entonces, esto nos ayuda además a ubicarnos un poquito. Y vamos a echar mano también a lo que nos propone Romana, ¿no es verdad? Que está en base al RMR. Y aquí no se dice claramente si es el corregido o no corregido. Podemos suponer que vamos a usar el corregido y cómo vamos a hacer la partición. Y aquí los métodos de excavación también. Ven ustedes entonces que en cierta medida lo que estamos aquí poniendo en números se va a reflejar un poco en esta etapa, en la tablita de método de excavación que podríamos usar. Aquí nos dice, por ejemplo, Romana, y me parece que es bien atinado, que podríamos ir incluso hasta 30 RMR con voladuras. Más allá, aquí no hay problema, más allá ya no, porque podríamos usar rosadura o fresado, ¿no? La rosadora, el fresado o la escarificación pala. Lo ponemos acá. ¿Verdad? Esta es información aquí inválida. No sé si esto les va a confundir para hacer una elección, de repente sacamos de acá. Y tenemos el ciclo de perforación y voladura. O sea, tenemos varios métodos, hemos dicho, de excavación, perforación en voladura, TBM, rosadora, escarificación con pala, ¿no? Y tenemos acá entonces estos valores. Bien, yo propongo, jóvenes, señoritas, yo tengo un compromiso urgente, esta vez lamentablemente no he podido posponerlo, entonces les voy a proponer que incluir la clase de hoy día. Concluirla hoy día, estoy debiendo entonces la clase, que la vamos a